promover los sermones de la iglesia a través del canal oficial Calvary Chapel SB, todo junto, ¿verdad? Les dije que por eso me estaba poniendo la corbata, a ver si, como ven al pastor con corbata, tal vez más gente dice sí, ¿verdad? Yo creo que no, hermano. Creo que el título es más importante, porque ahí estaba una mujer toda descuarenchada. Usted entiende eso en español, ¿verdad? Toda descuarenchada, pero estaba hablando, ¿verdad?, de cómo la masturbación puede hacer locos a los niños cristianos. Y tenía un montón de gente, ¿verdad? La masturbación te hace loco. Y entonces, ese era el título. Y entonces, 1.500.000 visitas, hermano. Es una argentina que está hablando ahí en un sofá. Y entonces yo digo, bueno, o sea, como que los títulos, hermano, es por eso que algunos pastores, entonces entendí, ponen a sus sermones títulos impactantes como Escape Imposible, ¿verdad? Ayer vi esa de Stallone y Schwarzenegger, aburrida, hermano, fea, ¿verdad? Pero los títulos así como que hacen algo importante. Bueno, nosotros no vamos a caer en esta trampa, hermano, de estrategias del mundo, pero vamos a tratar de dar el título correcto para que el que está buscando lo correcto encuentre lo adecuado. Amén. El título de este sermón, para el hermano Hugo, que también sé que se los pone: Señor, ¿quién entrará? Esa es una pregunta que los apóstoles hacen. Señor, ¿quién entrará? Y cuando yo leí esa pregunta me acordé de un canto, de un pequeño himno que dice: Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? ¿Cómo dice? Ahí está, hermano, la respuesta: el de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. Hermano, fíjense que a veces una alabanza, un canto de eso, ¿verdad? Porque hoy hacen unas composiciones, hermano, espectaculares los salmistas cristianos, pero no tienen ningún mensaje. Fíjense que está dando la respuesta a ese canto: Señor, ¿quién entrará? Los de manos limpias, un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. Es decir, hermano, dejar las cosas que no son importantes ni esenciales en la vida y entender realmente en la obra del Señor lo que interesa. Pero teníamos un par de parábolas pendientes. Vamos en Lucas al capítulo 13, verso 18, porque tenemos estas dos parábolas relacionadas y es importante para el contexto de Señor, ¿quién entrará? Porque podemos permanecer en la iglesia, pero no entrar al reino. Eso es como aquel que está ahí en el banco esperando entrar al banco y hay una gran cola y dice: ve, nunca que abren, qué problema, deberían de poner más, abrir más temprano. ¿Nunca le ha pasado? Qué terrible esto. Uy, ¿cómo es la situación? Se va. Estuvo ahí en la sala de entrada, permaneció un gran tiempo, pero se fue, ya no entró al banco. Y en eso abren las puertas del banco. Ayer no caminaba los chorros. Dice, ¿qué pasa? Y ya me daban ganas de irme porque Saltepeque, el volcán, el Picacho, bajar allá por el sitio del niño, dar la gran vuelta para eso, Sonate. No, paciencia. ¿Y qué dice el Google Map? No, dice que allá adelantito hay un accidente, el Waze, y el Google Map lo confirma, así es poquito. Hay que tener, hermanos, paciencia, porque ¿qué pasa si alguien se enoja y quiere hacer una maniobra y se va en un hoyo o choca tampoco va a entrar? Hay que tener entonces paciencia, hay que tener paz mientras llegue el momento, y ahí se abre y entra todo tranquilo. Entonces, estas parábolas son como, en el contexto, nos dicen algo importante de gente que permanece en la iglesia, pero no va a entrar al reino de Dios. ¿Oyó bien, hermano? Permanecen en la iglesia, pero no van a entrar al reino de los cielos. Veamos ahí la lectura, hermano, 13, 18 al 21. Nos ponemos en pie para la lectura, hermano, de la palabra. Dice así, hermanos. El Evangelio de Lucas, capítulo 13, verso 18 al 21.
y de ahí vamos a la puerta estrecha, a la pregunta de esta mañana, Señor, ¿quién entrará? 18, y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Está hablando el Señor Jesús. Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Señor, gracias por esta palabra. En el nombre suyo, Señor, venimos hoy a esta presencia del Espíritu Santo que nos hable, nos ilumine, nos guíe en la enseñanza, que no hable palabras vanas, sino palabras inspiradas por su Santo Espíritu. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El reino de Dios se ha acercado y es importante que entendamos, hermanos, que el reino de Dios ya está presente en cuanto a que el Rey vino, y los que reconocemos que Jesús es el Rey, entendemos que somos parte del reino. Un reino, hermano, hay que entender, hay que explicar esta parte del reino. Un reino tiene algunas características. A ver, ¿quién me dice una característica de un reino? Por ejemplo, el reino de Normandía, o el reino de Dinamarca. Me gusta ese por Hamlet, ¿verdad? El reino de Dinamarca, Noruega y Dinamarca. ¿Qué característica tiene el reino de Dinamarca? Que está en Dinamarca. O sea, tiene un lugar geográfico. Amén, hermanos. Entonces el reino de los cielos o el reino de Dios tendrá un lugar donde Dios lo decida que vamos a estar en ese reino. Todavía no me queda claro, hermano, exactamente dónde va a ser el reino. Es decir, los cielos. Pero sabemos que el rey va a reinar acá en la tierra. Sé que va a haber un reino milenial. Lo creo. Amén, hermano. Si usted no lo cree, tiene que venir a las clases de doctrina. Va a haber un reino milenial. ¿Qué otra cosa tiene un reino? Hermano, por favor, despierte. ¿Qué tiene un reino? Un rey, hermano, por Dios. Y entonces, ¿quién es el rey? Hermano, ¿quién es el rey? Es Jesús el rey. Tiene que decirlo sin miedo. Jesús es el rey, hermano. ¿Qué más tiene un reino? Tiene, bueno, un lugar, tiene un rey. ¿Qué más tiene? Súbditos. ¿Quiénes son los súbditos, hermano? Nosotros, la iglesia. Entonces, nosotros estamos acá, somos súbditos del rey. Sí, pero el rey está o no está. El rey no está por ahora. Entonces el reino ya está instalado, pero los súbditos del rey estamos esperando al rey. Amén. Estamos esperando al rey. Y ya nos ha dicho en parábolas anteriores el Señor, mira, esta es como una higuera o una gran finca, o esto es como el Señor que se va lejos y luego regresa en el momento que nadie lo espera. Y los siervos deben de estar como, hermano, siervos y súbditos es sinónimo, vigilantes. ¿Cómo deben estar los siervos? Atentos, vigilantes. Porque no sabemos cuándo va a venir el rey. ¿O sabemos cuándo va a venir el rey, hermano? No sabemos cuándo va a venir el rey. Entonces Él nos manda que estemos atentos, vigilantes. También hay que entender cada interpretación de la palabra a la luz de en qué periodo, dispensación, qué contexto nos lleva la palabra de Dios, hermano. Porque a veces podemos estar en Mateo, pero si estamos en Mateo 24, por ejemplo, estamos hablando de la semana de la tribulación. Hay que entender eso. Y entonces es en ese contexto de la semana de la tribulación. Porque algunos dicen, es que mire, pastor, no se complique, el que persevere hasta el fin será salvo. Sí, pero ese es un texto de Mateo 24. Hay que entender qué significa eso, hermano. Vamos a las parábolas que hoy nos competen. Entonces ya entendimos lo de los súbditos. El reino está incompleto porque estamos esperando al rey. Entonces el Señor Jesús nos está hablando del reino de estas dos parábolas. En la primera nos dice, ¿a qué es semejante el reino de Dios? Hoy el reino de Dios, hermano, se manifiesta como la iglesia. Amén.
la iglesia. ¿Qué significa la palabra iglesia, hermano? Bueno, los que fueron tomados, ¿verdad?, afuera, los que fueron llamados afuera a formar parte de la iglesia. ¿Afuera de dónde? Del otro reino. O sea que hay dos reinos. Hay dos reinos, ¿no, hermano? ¿Sí? Entonces tenemos que estar afuera del otro reino. ¿Cuál es el otro reino? El reino de las tinieblas, el mundo. Y aunque estamos en el mundo, hermano, no pertenecemos al mundo. Eso hay que entenderlo bien. Estamos acá, pero no pertenecemos acá. Hermano, nuestra ciudadanía no está en este mundo, está en los cielos, de donde esperamos también a nuestro rey. Entonces viene el Señor y dice: el reino de Dios es semejante, ¿a qué lo compararé? A ver, está haciendo una pregunta retórica y dice: ya sé, a una semilla de mostaza. ¿Cómo es la semilla de la mostaza? Es pequeñita, como el ajonjolí. ¿Ha visto la semilla de ajonjolí? La semilla de mostaza dicen que es redondita y es todavía un poquito más pequeña que la semilla de ajonjolí. Hermano, si me costó sembrar la semilla de perejil, la semilla de perejil es bien chiquita y cuesta germinar. Ya me imagino si me pusiera a sembrar semilla de mostaza, porque es con pincita que hay que poner, es pequeña. Así empezó el reino. ¿Con cuántos súbditos empezó el reino, hermano, en el aposento alto? 120. Hermano, con 120. Eso es pequeño. ¿Cuántos cristianos habrá hoy en el planeta vivos? ¿Cuántos cristianos habrá, hermano? Son millones, ¿verdad? Hay millones y el cristianismo se ha extendido y se ha hecho enorme, hermano. En todos los continentes hay cristianos. ¿Habrá cristianos en Sudamérica? Claro, hermano, hay en Sudamérica cristianos. ¿Habrá cristianos en África? Sí, hermanos, en algunos países africanos como Nigeria el cristianismo crece bastante, y en la parte sur de África. ¿En Europa habrá cristianos, hermano? Hay cristianos, se está luchando, hay pocos, pero hay. Ahí es un poco más terrible lo que está pasando, pero hay cristianos. ¿Habrá cristianos en Asia? ¿En China, hermano, habrá cristianos? Claro, está creciendo. El pentecostalismo está creciendo bastante en China, hermano. Como sea, Cristo es predicado. Es grande. Se ha convertido, como dice aquí la parábola, en un árbol que se hizo grande. ¿Cuál es el problema? El problema es que las aves del cielo anidaron en sus ramas. Pastor, ¿qué problema tienen las aves del cielo? Pobrecitos, las aves necesitan un nido, ¿verdad? Que los pajaritos hacen sus nidos en las ramas. Qué malo, pastor. ¿Cómo usted dice que ese es un problema? Mire, hermano, yo no tengo ningún problema con los nidos de los pajaritos en los árboles, pero aquí no se está refiriendo a eso. Hace 2 días volé un ficus que estaba molestándome un pino, porque ya mi pino iba así, como que era ayer, un poco torcido. Y yo recordé aquel dicho que dice: árbol que crece torcido, jamás su tronco endereza. Y entonces, hermano, me subí una escalera y volé el laurel de la India era. Y cuando estoy dándole una rama, yo sentía que me caían cositas y de repente me dio alergia y vi una plumita cayéndose. Era un nido de pajaritos, hermano. Ya no estaban los pajaritos, ya lo habían usado y se habían ido. Era un nido vacío, pero había un nido ahí. Yo no tengo problema con esos nidos, pero acá no está hablando de pajaritos, de aves del cielo. Está hablando, hermano, de los falsos hermanos que hacen nido dentro de la iglesia. Martín Lutero dio una explicación y una interpretación fabulosa sobre los pájaros, los nidos y la iglesia. Martín Lutero dijo: yo dijo, no puedo evitar que los pájaros anden volando sobre la iglesia, porque los pájaros siempre andan ahí volando en el cielo y dando vueltas. Lo que debo de evitar, él hablando como pastor de la iglesia, es que los pajarracos hagan nido en la iglesia. Hermanos, los pájaros tienen la interpretación acá de los falsos hermanos, falsos líderes incluso,
que hacen nido en la iglesia. ¿Qué significa también esto, hermano? Que usan la iglesia para sus propios propósitos. Es un modo de vida. Se esconden, lavan dinero, hacen negocios sucios e ilícitos. Hermano, para un montón de cosas puede usarse la iglesia, para escudarse, para hacer cosas indebidas, ya, para andar haciendo trampa al Ministerio de Hacienda, al fisco. También eso. Hagamos una ONG, hagamos algo que parezca iglesia, que esté exento de impuestos, y metemos unos negocios ahí para que, pues sí, ¿verdad? Hacienda no nos diga nada. Y hacemos como que te damos el dinero a vos, pero no te damos tanto porque, pues sí, no hay. Vamos a dar una parte nada más. Hermano, esos son los pajarracos en la iglesia, y el Señor Jesús lo está profetizando. Esta es una parábola también profética. Mira, el reino de Dios va a crecer tanto que las aves del cielo anidarán en sus ramas. Segundo, y volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? A la levadura. Hermanos, en el Antiguo Testamento la levadura tenía que ver con el pecado. La levadura estaba claramente definida con el pecado, por ejemplo, los baales también, con la idolatría. Cuidado con la levadura. Es decir, eso es en el contexto del Antiguo Testamento. Cuando la adoración a ídolos, esa era la levadura. En el Nuevo Testamento, hermano, cuando hablamos de levadura, nos referimos a falsas enseñanzas y doctrinas de hombres, o doctrinas perversas. Falsas enseñanzas y doctrinas de hombre, doctrinas perversas, porque la doctrina es de Dios, no es de los hombres. Y entonces, ¿cómo el hombre usa todas estas falsas enseñanzas, todas estas falsas doctrinas, y las mete a la iglesia? Y entonces las mete a la iglesia, y la levadura, entonces en la iglesia hace el efecto que hace la levadura en la harina para hacer el pan. Hermano, hay unos panes, a veces uno compra unos panes que se ven bien grandes, ¿verdad? Qué rico se ve este pan, dice uno, y entonces uno lo mete así, lo aprieta y se quiebra. Y adentro del pan, ¿qué hay? Aire. ¿Quién ha visto el pan del pollo campero? Ese es un pan aguadito, ¿verdad? Sólido. Rico el pan del pollo campero. A algunos les gusta ese pan, ¿verdad? Hay algún pan francés que también es bastante sólido, y uno lo parte, y con dos panes, hermano, está sustento ya con dos panes grandes. Cuando solo son levadura y solo es aire, uno come y come y come y no se llena, no se sacia. Algunos porque son barril sin fondo, no se sacian. Pero, hermano, la levadura entonces da un crecimiento. Sí, da un crecimiento, porque ¿por qué crece el pan? Por la levadura, pero es un crecimiento falso. Es un crecimiento falso. ¿Y qué pasa si yo dejo la levadura más tiempo del que debe de estar en la harina? Se arruina. Se hace una fermentación, un proceso de fermentación. El hongo ese, que la levadura es un hongo, y echa a perder todo, hermano. Ácido, hay que botar esa masa, ¿o no? Esa masa ya no se puede usar, hay que botarla, arruina. Entonces la levadura, hermanos, puede hacer crecer en apariencia, y a algunos les gusta eso, pero puede arruinar totalmente y echar a perder. Veamos ahora el texto. Volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? Semejante es el reino a la levadura que una mujer tomó. No es que el reino sea la levadura, hay que entender bien. Una mujer tomó levadura, vamos a decirlo en esta orientación del texto. El reino de los cielos es semejante a esta historia. Una mujer tomó levadura y la escondió en 3 medidas de harina,
hasta que todo se arruinó por la fermentación. Entonces el reino de Dios, hermano, es como estas 3 medidas de harina. Y hay que tener cuidado, porque en el reino de Dios, así como se anidan pájaros, también puede haber levadura que ayuda a crecer, ¿verdad? La iglesia, aunque falsamente, pues ayuda a crecer. Pero en este caso, la mujer escondió la levadura. Dice que la escondió, hermano. ¿O me he equivocado? La escondió. Y es una mujer. Y todo se fermentó, se arruinó. Hermano, esta es la doctrina jezabeliana. Perdonan a las hermanas, pero cuando habla de la mujer y que esconde la levadura, está hablando de falsas doctrinas y falsas enseñanzas. ¿Sí, hermano? De nuevo esa es la levadura, pero encubiertas. ¿O usted cree que alguna iglesia en su sano juicio, una iglesia cristiana, va a meter, hermano, algo que va a dañar la iglesia? No lo va a hacer, pero hay que tener cuidado, porque las doctrinas falsas y las enseñanzas perversas pueden llegar con apariencia de buenas, es decir, escondidas, y arruinarlo todo. Por ejemplo, hermano, ¿a qué iglesia, qué pastor y líderes no les interesaría tener un crecimiento numérico espectacular? A todos. Hace, hermanos, 15, 20 años, no recuerdo bien, creo que fue 15, 20 años, entró en América Latina un movimiento que se llamaba el G12. ¿Quién se acuerda del G12? Con César Castellanos, César y Claudia Castellanos, colombianos de la Iglesia Carismática Internacional en Colombia, que hicieron la estructura G12 de retiros para un encuentro con Jesús. Retiros de 2 días, 2 noches completas, 3 días, que pagabas una cantidad de dinero. ¿No se acuerdan, hermano, usted de eso? Bueno, ¿sabe por qué? Porque nosotros estuvimos en ese tiempo atentos a combatir eso en la iglesia. Había una iglesia de la Calvary Chapel. Empezaba como Calvary Chapel en El Salvador. Empezaba, hermano. Era iglesia de la capilla, como la nuestra. Que el pastor de esa iglesia en Zaragoza dijo: yo quiero el crecimiento de la obra. ¿Quién no lo va a querer? Y se metió al movimiento ecuménico de crecimiento G12. Y la iglesia, hermano, llegó a tener 800 miembros en 6 meses. De 50, 100 miembros a 800 en 6 meses. ¡Wow! ¿Quién le parece espectacular ese crecimiento, hermano? Tremendo. ¿Saben dónde está la iglesia de Zaragoza hoy de la capilla? No existe. ¿Dónde está ese pastor? Ni sé dónde está. Lo único que sé, que él dijo: yo crezco más que Carlos Bautista, yo crezco más que los tabernáculos, yo crezco más que cualquier iglesita de lado, con esta estrategia, y la voy a seguir usando. Y luego, hermano, la doctrina estaba totalmente cambiada, porque cada culto lo único que le interesaba a aquel pastor era: ¿quién no ha ido al encuentro con Jesús? Y ya, por ejemplo, vamos a suponer que Juancito no ha ido al encuentro con Jesús, ¿verdad? Entonces yo le decía a Teo: ¿tú ya fuiste al encuentro con Jesús? Sí, ya fuiste. Estamos haciendo una suposición teatral, hermano. ¿Ya fuiste, hermano? Por supuesto. Sí, o sea, $40 nada más te costó, ¿verdad, hermano? 400. No sea mentiroso, 40. Entonces, tu obligación ahora, Teodoro, es llevar a Juancito y pagar por él. Bueno, entonces ya eran $80. Y ya 2 que yo tenía ya en el encuentro. Y ese encuentro con Jesús, hermano, era un brain washer, brain, ¿cómo se dice? Venían, hermanos, yo veía a los que venían de aquí de Ilopango, de la iglesia de allá de Ilopango, no me acuerdo cómo se llama, Rivas, ¿verdad? Y venían cayéndose, porque
lo bueno, hermano, de esa época fue que esa iglesia filmó cuando se iban y cuando venían. Y se venían, hermano, pero cambiados totalmente por 72 horas. 72 horas totalmente cambiados. Ya después del fenómeno del retiro. Después del retiro tú estás 3 días que casi flotas, caminas así. Después del retiro, bien. Cuando ya estás en el 4.º día, hermanos, y eso yo lo sé por año. En el 4.º día después del retiro, pues sí, y ya no flotas, y ya que le vuelve a caminar uno así un poco torcidito, ¿verdad? Hermano, pero fue un crecimiento espectacular. Arrastró iglesias de los tabernáculos. Usted no se acuerda, pero yo sí, hermano. Arruinó pastores, porque le voy a decir lo que pasaba. El retiro realmente me costaba a mí $40 por 2 personas. ¿Me entendió? Y entonces cuando él le pagaba a él los 40, tenía 40 libres. Quiere decir que si eran $1,000 los que colectaba, 500 eran del pastor. Oye, no de la iglesia, eran porque el negocio era con los pastores. Y los pastores, al ver su iglesia llena, impresionante, y de repente cantando y saltando y dando vueltas y cayendo hincados y gritando, la unción. Y empezaron a meter, hermano, doctrinas encubiertas que parecían buenas, que dañaron la obra. Hasta el día de hoy la dañaron. Hermano, muy pocos saben que hubo una capilla en Zaragoza. Hubo un tiempo en que había una capilla con 50, 100 miembros en Zaragoza. Ahí estuviera, ¿verdad, hermano? ¿Alguien tiene a alguien conocido por Zaragoza? ¿Lo pudieras tú hoy invitar a la capilla si siguiera siendo la capilla? Con seguridad de que si es la capilla va a ir a encontrar la palabra de Dios. Claro, hermano. Y le aseguro que con los cambios que hubo en Zaragoza para esta época, esa iglesia ya estuviera un poquito más fortalecida. Si esperáramos en el Señor tan solamente y no en las estrategias de la levadura. Qué bien, hermano, que pueda haber un crecimiento y se mantenga. El problema es que es levadura escondida. Y esa levadura fermenta, arruina, acidifica, hay que botarla. Entonces, viene el verso 22 y dice, aquí entonces entendemos el contexto. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando, encaminándose a Jerusalén. Este es el último año de su ministerio, hermanos. Y alguien le dijo, ¿quién le dijo, hermano? ¿Quién le dijo? Alguien, no sabemos quién, de los que estaban de seguro ahí cerca de él, porque le dice, Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Cuál puede ser la respuesta, hermano, franca, directa, llana, sin rodeos? Sí. Hermano, algunos somos de pocas palabras. Si a mí me preguntaría hoy día, hey doctor, mira, son pocos los que se salvan. Pero sí. Ya te contesté. Pero el Señor Jesús no era así, hermano. Pues quiere darnos una enseñanza siempre. Porque si todos fuéramos así, nadie entendería por qué, ¿verdad? El Señor no contesta, sino que dice, a la pregunta de ¿son pocos los que se salvan? La respuesta es esta: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Hermano, Lucas es especial y es complicado en el sentido de que no nos habla como Mateo. Mateo nos habla bien bonito, bien sin mucha, pero Lucas es un poco más extraño, hermano, y es bien diferente este texto al de Mateo capítulo 7. 25. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido, Señor, y bebido. Hace un par de días estuvimos cenando, en nuestras plazas enseñasteis. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois.
Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí que hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Atención, hermanos, los evangelios tienen un destinatario. Cada evangelio, hermano, tiene una razón de haberse escrito. Lucas fue quizás el tercer evangelio en haberse escrito en orden, ¿ya? Y se escribió mucho después que Marcos y mucho después que Mateo, un tiempo después. Mateo está orientado a los judíos. Diga judíos, hermano, porque a los judíos. ¿Y Lucas a quién está orientado, hermano? ¿Quién mandó a escribir Lucas? ¿De dónde viene Lucas? ¿Quién era Lucas? Lucas era un gentil. Diga gentil. ¿Y la palabra anterior que dijo cuál era? Judío. Judíos y gentiles. Hermano, ¿usted es judío? No, tacaño tal vez es, pero bueno, Teo sí es judío, ¿verdad? Hermano, de descendencia judía. ¿Gentiles? Somos los salvadoreños, somos gentiles. Entonces este evangelio es para nosotros. Mateo es para los judíos, Lucas está orientado a los gentiles. Por eso el Señor Jesús, a través del Espíritu Santo, la explicación de Lucas en este texto dice: mira, muchos procurarán entrar, pero no podrán. Así que forzaos a entrar por la puerta angosta. ¿Cuál es la otra puerta de la que nos habla Mateo? Puerta ancha. Hermanos, usted ha pasado por cercos en el campo donde hay una falsa puerta, que es un gancho así. Es un gancho así, y está el cerco de púas acá y acá. ¿Cómo pasa uno en ese gancho? ¿Cuántas personas pueden pasar por la puerta del cerco entre terreno y terreno? Solo una persona. Hermano, la salvación es individual, es personal, no es de grupo, no es por haber nacido, no es por pertenecer, no es por esto, no es por aquello. La salvación también es por gracia. Amén. Por la puerta ancha todos pueden pretender entrar, pero no es el que se salva el que entra por la puerta ancha, al que se le facilitan las cosas, el que dice: no, yo no hice nada, yo solo estoy ahí, voy a la iglesia tranquilo, ahí oigo el sermón, sirvo, me voy a la casa, diezmo, ofrendo, ya me bauticé, yo estoy en la iglesia, fácil todo, pero no tiene una relación personal con el Señor. La gracia verdaderamente no le ha cubierto, porque no es una fe, hermano, genuina. Hay fe aparente, es decir, no hay fe aparente ni fe genuina, fe, hermano. Pero hay gente que tiene una apariencia de piedad, veámoslo así, una apariencia de piedad, es decir, una apariencia de que son de la iglesia, pero no lo son. ¿Cuántos estuvieron con el Señor, anduvieron con Él? Un montón, muchos. Hermano, el tiempo un momento se acabará. Hay que entender eso en este contexto también. Un momento en que el padre de familia dice: ¿la puerta qué va a ser? ¿Quiénes son los que se salvan? Los que están adentro. El que esté afuera no se salva. ¿Cuándo va a ser este contexto? En el periodo de la rapto y tribulación. ¿La puerta está abierta ahorita, hermano, o está cerrada? Está abierta. Pero cuando el padre de familia venga, es que diga: ok, aquí viene el rey ya por los suyos. La puerta se va a cerrar. Los que estén vigilantes, los que estén pendientes, pasen a las bodas del Señor. Y los demás: no, yo por aquí andaba, ya no qué hacía. El Señor tardaba tanto y como la verdad es que yo pues fui porque había feria de trabajo. que hay gente que así se acercó a la iglesia. Hermano, el tiempo se acabará. No es por conocer a Jesús que el individuo se salva. ¿Oigo bien?
No es por conocer a Jesús que el individuo se salva. Hermano, yo sé quién es el presidente Obama. Si yo aparece el presidente Obama y dice, él es el presidente Obama, yo lo conozco, él es, a mí no me engaña. Ay, va disfrazado con la esposa y las niñas. ¿Me entiendes? Yo sé quién es. Ahora yo puedo entrar a la casa del presidente, porque yo lo conozco a él. Yo puedo entrar y decir, hey, miren, yo conozco al presidente Obama, yo sé quién es, lo he visto en fotos, un día pasó por ahí en El Salvador, ya hasta lo saludé, quiero entrar aquí a la casa de él. Dice, no puede entrar. No, pero yo lo conozco, me llamo David Monterrosa Álvarez de El Salvador, de ahí de la capilla. Yo no lo conozco, yo lo conozco a él. Entonces van a decir, señor presidente Obama, aquí está un fulano que dice que lo conoce y quiere entrar a la casa. ¿Quién es? David Monterrosa Álvarez de El Salvador, de la capilla. ¿Sabe qué es la capilla vos? No sé, pero puede ser que diga, ¡ah, el negro! Ah, sí, hombre, yo soy más negro que él, pero sí, yo sé quién es David. David Efraín. Hasta el segundo nombre me va a decir el hombre. Así, del David Efraín, de la 25 Sur. ¿Qué pasa, hombre? ¿Cuál es la diferencia, hermano? Entre las dos imágenes que le he puesto poco vanas, porque mencioné al señor Obama. ¿Cuál es la diferencia, hermano? ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que importa? ¿Qué es lo que importa, hermano? Que él me conozca a mí, no que yo lo conozca a él, hermano. Porque al final el hombre de la casa está diciendo, hey, yo no los conozco. ¿Cómo los voy a dejar entrar si yo no sé quiénes son ustedes? Eso es lo que importa, hermano. Es que nuestra relación con el Señor, como dice la hermana Con, debe de ser una relación de amistad verdadera. No como, yo soy amigo de la Luciana Sandoval porque un día me tomé una foto con ella cuando iba pasando. Hay gente que dice, yo soy amigo de fulano porque aparecen en Facebook con él. No, hermano. Una relación verdadera de amistad es que yo te conozco y tú me conoces. ¿Cómo se llamaba mi mamá? ¿Quiénes saben cómo se llamaba mi mamá? Los dos nombres de mi mamá. Rosa Argelia. Entonces esa persona me conoce. Esa persona sabe, Rosa Argelia. Ya ni siquiera sabe el nombre de su mamá. Entonces el Señor Jesús está diciendo en esta parábola, en esta enseñanza, me dirán, empecéis a decir, Señor, Señor, ábrenos. Y Él responderá, no sé de dónde sois. Pero Señor, van a empezar a decir, delante de ti hemos estado, comimos, bebimos, fuimos a la iglesia, fuimos a ganar almas un día a Suchitoto. Mentira, a bañarte fuiste. Y nuestras plazas enseñaste, ahí fuiste a dar aquí y allá. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Y aquí viene, hermano, algo doloroso. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Pero, Señor, hicimos comida a los indigentes con la hermana Co. Fuimos a las cárceles, servimos a los huérfanos, ayudamos al desvalido, al indigente, le llevamos ropa en el huracán. Hermano, pastor, Señor, hicimos. No te conozco, hacedor de maldad. ¿Todas esas son cosas de maldad, hermano? No. Pero ¿qué es lo que el Señor ve verdaderamente cuando nosotros hacemos algo? La intención del corazón. Entonces, hermano, no es por conocer al Señor, sino realmente si Él nos conoce a nosotros. Si Él nos ha dado esa salvación por medio de la gracia. Cuidado con los hacedores de maldad, porque van a perder sus almas, aunque estén haciendo, y dice, ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Hermano, no se trata de quién llega primero tampoco, sino de mantenerse en la obra, en la lucha diaria contra el pecado propio y la vanidad religiosa. Todo el tiempo estamos sujetos al pecado. Todo el tiempo estamos en riesgo con el pecado. La oración, hermano, nos ayuda mucho. ¿Qué pasa cuando no oramos en la mañana y peor no oramos en la noche? No descansamos. Es terrible, hermano, una vida sin la oración. Ya no se puede permanecer
en pie uno sin la oración? ¿Y qué pasa, hermano, si no me congrego? ¿Y qué pasa si verdaderamente no soy un hacedor de la palabra, sino solo un oidor, como esto que decían: estuvimos contigo, te oímos, tú nos enseñaste? El Señor nos ha enseñado, pero verdaderamente sus enseñanzas son para hacerlas realidad, o son enseñanzas que pasan nada más encima de nuestra mente. Recuerda entonces, hermano, no es por llegar primero. Yo tengo 30 años en la obra. Hermano, la gracia alcanza al que vino ayer a la obra. Lo que importa es que haya un corazón puro y que dejemos las vanidades del mundo, las cosas que no aprovechan, fuera de nuestra relación con el Señor Jesús. ¿Tienes tú una relación verdadera con Cristo Jesús, tu Rey y Salvador? ¿O tú, hermano, tienes una relación a medias con el Señor? Yo te invito a que esta mañana, no importando si llegaste a la iglesia hace un año, hace un mes, hace 10 años, o hace 20 o 30 años, o 40 años, yo te invito esta mañana a que cultives una verdadera relación de amistad con el Señor, porque los amigos se hablan todos los días. Amén. Los amigos, hermano, tienen confianza, o tú estás escondiéndote del Señor. Hemos dejado de confiar en el Señor y estamos confiando en otras cosas. Hay mucho que nos falta, hermano, por caminar. El Señor añada bendición a su palabra. Gracias le damos en esta hora.